Bienvenidos a la entrevista. Quien haya paseado alguna vez por Toledo habrá podido experimentar sensaciones que no son fáciles de verbalizar. Una ciudad como esta alberga innumerables misterios, conocimientos que no están al alcance de todos y que sin embargo nos observan silenciosos desde sus centenarios escondites, preparados para ser descubiertos, milenarios secretos que condensan la sabiduría gestada durante siglos por el ser humano y que nos ayudan a comprender quiénes somos y hacia dónde vamos o deberíamos ir. Pozos de maravillas insondables con las que algún incansable buscador aún se atreve. Es el caso del invitado que nos acompaña hoy, Alejandro Vega, que presenta su quinto cuaderno heterodoxo, esta vez para arrojar luz sobre la huella en Toledo de las Hansas, conocidas también como manos de Miriam y de Fátima. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, ¿qué tal estás? Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy para hablar ya de su quinto cuaderno heterodoxo y de estas Hansas toledanas, como decíamos, más conocidas como manos de Miriam y de Fátima. Explíquenos, para que no sepamos qué son estas Hansas. Bueno, pues la palabra Hansa realmente es una forma de verla semítica, es decir, desde un punto de vista árabe y desde un punto de vista hebraico, y Hansa viene de mano y quiere decir cinco, lógicamente los 5 dedos de la mano, de ahí que se llamen Hansas, y que bueno, que ahí han aparecido las Hansas toledanas, porque nosotros estuvimos un día, Toledo estuvo un día fecundada por árabes y por hebreos, y bueno, nos dejaron muchas señales, y en eso se estima precisamente este pequeño cuadernillo, esta pequeña aportación que lo que hace es sacar a la luz pues aquel legado que nos dejaron aquella gente, es tan importante. ¿Le ha costado seguir la pista en Toledo de estas manos? Pues en parte sí, porque lógicamente son muchos años de estudio para poder llegar a la conclusión de este cuaderno heterodoxo. Pero luego realmente por otro lado pues no, porque date cuenta que yo he estado trabajando años en esta casa, codirigiendo y escribiendo los guiones de un programa que se titula Toledo de la Humanidad, que además se está volviendo a emitir ahora, se está volviendo a emitir en la regional, y bueno, pues he tenido acceso a muchos lugares y de ahí pues he ido sacando apuntes, he visto donde había una mano, otra clase de mano, y al final pues lógicamente, aunque me faltan muchas porque hay sitios secretos que todavía no he podido entrar a ellos y que seguramente que habrá alguna. ¿Usted intuye que hay algo? ¿Puede haber alguna? No, por supuesto. Habiendo sacado en este cuaderno 21 repartidas en lo que es el casco histórico, bueno, el centro histórico de Toledo, ¿no? Pues imagínate que tiene que haber muchas, porque hay muchos lugares secretos todavía para mí, gracias a Dios. Y bueno, pues es sacarlas con su idiosincrasia y con lo que quiere decir. ¿Qué significado tienen estas manos? Sí, vamos a eso, que es interesante. El significado de las manos es muy importante, es un amuleto. Es decir, es un amuleto apotropaico, que quiere decir que es un amuleto, que es una forma de expresión para salvarte de algo, es decir, de forma manual. Es decir, que es un mecanismo ritual de quitar un mal en el sitio donde se pone cada Hansa o cada mano de Miriam o de Fátima. Es decir, que es una forma defensiva de quitarte, por ejemplo, el mal de ojo en sí, o de quitar la destrucción. Al final te das cuenta de que están en muchos edificios y que el que estén en esos edificios es por algo, desde un punto de vista de la mentalidad medieval, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que se ponen en esos edificios precisamente para no ser destruidos, para que la intolerancia del ser humano pues no llegue a esos extremos, ¿no? Por ejemplo. Como un símbolo de parada, ¿no? Un símbolo de parada, mal. exactamente. Tú date cuenta que los bereberes, por ejemplo, una de las cuestiones era que cuando veían que les llegaba algún mal, se ponían la mano en la boca. Date cuenta, para que el pensamiento de ellos de que un espíritu maligno se iba a meter dentro de su cuerpo, ser rechazado, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Esta simbología viene sobre todo de la cultura semítica, árabe y hebrea, pero también es adoptada por el mundo occidental, por el cristianismo. Sí, desde luego. Tú imagínate una ciudad como Toledo, con dos barrios de judería, es decir, la judería donde se convive y la judería de los negocios, en una ciudad
totalmente islámica, pero con alguna parroquia mozárabe, por ejemplo. Tú date cuenta, aquella gente viviendo de esa forma, cómo tenía la forma de ver y de pensar con esas manos, para que luego el propio cristianismo se diera cuenta de que eran usadas de esa forma y claro, las adaptaban perfectamente. Era algo tremendo. Por eso hay muchos lugares donde hay santos con unas grandes manos que son explicadas precisamente en el cuaderno. Usted ha localizado 21 de estos símbolos en Toledo. Apúntenos en qué zonas, o si se suelen en ciertas zonas de la ciudad, o están desperdigadas en edificios. En el mismo cuaderno viene un croquis, ¿sabes?, donde vienen determinadas y una explicación de dónde se encuentra cada una de ellas, ¿no? Pues la primera, lógicamente, está nada más entrar a Toledo, en el templo, en la catedral del Mudéjar toledano, Santiago del Arrabal, ¿no? Pues nada más entrar te encuentras la primera mano, a la que en el ángulo de al lado le falta la otra, pues porque la desidia o al restaurarla o el tiempo lo ha tirado y falta la otra mano, ¿me entiendes? Era como si el arquitecto del templo atrapase el ángulo de equidad, que es una forma de ver de los constructores medievales, ¿me entiendes? Por ejemplo, eso nada más entrar. Luego, pues alrededor, aquí viene explicado, están repartidas por todo el casco. Unas, lógicamente, son hamsas islámicas, la mayoría, porque están repartidas en la zona islámica de Toledo, pero también me he encontrado las manos de Miriam, muy interesante, también en la parte de la judería, que eso es lo que conlleva a que aquella gente del medievo, como cuando fueron expulsados los hebreos y se empezó a pensar en la expulsión de los árabes también, pues la gente que trabajaba en Toledo de aquellas ramas, que eran los mudéjares toledanos, pues lógicamente en las casas que hacían nos dejaban las casas, pero porque querían los dueños que los que hacían era, oye, hazme esta casa a un albañil, pues le decían, oye, pero tiene que llevar, ya sabes, el amuleto. Y ahí me encuentro precisamente las verdaderas hansas toledanas, que son como especie de higas. ¿Sabes lo que es una higa? Eso ya es evolución de la... o sea, que hay una hamsa toledana específica, con características... Exactamente, de las que yo me he encontrado, por ejemplo, 3, que ya son muchísimas para el tiempo que vivimos y lo que se ha destruido en Toledo, pero que habría muchísimas más, en palacetes, etcétera, ¿no? ¿Cómo es esa hamsa toledana? ¿Qué tiene de distinto? La hamsa toledana es porque yo me la encuentro en palacios de familias muy importantes, como por ejemplo los condes de Fuensalida, ¿no? Entonces ellos lo que hacen, el albañil o el estucador, lo que hace es coger la mano con los 4 dedos y el dedo pulgar, que es el más interesante porque es el que determina la deidad. En el caso islámico, a Mahoma, lógicamente, ahí viene explicado en el cuaderno. Pues lo que hace es hacer la forma de higa, pero sustentando un tronco. Es decir, el tronco de la propia familia, imagínate, ¿no? Con luego otras connotaciones que tiene alrededor que la embellecen y que quiere decir, pues, que desde un punto de forma cabalístico, pues unas connotaciones, o desde el punto de vista islámico otras, ¿sabes? Es increíble, pero existen y están las hansas toledanas verdaderas. Estas hansas toledanas ya serían adoptadas sobre todo por familias cristianas. Sí, por familias cristianas, por supuesto. Hay otra muy interesante que no está el hansa toledana, sino todavía viene desde el Islam, que está en el taller del Moro, taller de obra y fábrica de la Catedral de Toledo, y es magnífica, es una mano magnífica, además con 2 colores, en una alcoba, lo que representa la bendición del nuevo vástago que se va a forjar allí. O sea, es algo increíble, y ya de tiempos cristianos, además, esa hansa.
¿Qué fuentes suele utilizar usted para estos cuadernos heterodoxos? Alguien heterodoxo es alguien pues que sale fuera del dogma, ¿no? de la doctrina. En ese sentido, ¿usted no suele utilizar, intuyo, fuentes tradicionales, académicas al menos, o va combinando? ¿Cómo lo hace? No, esto es una combinación. Date cuenta que lo ortodoxo es la cara de una moneda y lo heterodoxo, o sea, es la cruz. Y claro, para que una moneda sea tal, para que algo sea tal, tiene que tener las dos formas, los dos pensamientos. Yo me baso en todo el academicismo que puedo, eso está claro, porque para mí es una base de estudio importantísima. Pero también tengo una gran biblioteca donde la gente heterodoxa, como alquimistas, cabalistas, etcétera, etcétera, pues me dan el otro pensamiento. Entonces, desde los 15 años, estudiando todos estos temas, porque a los 15 años yo me sabía la historia de Toledo como la palma de mi mano, pero claro, mi intuición me llevaba a un pensamiento que decía, aquí falta algo, aquí falta algo. Ya me fui haciendo con otra clase de bibliografía que se metía a profundidades, sobre todo filosóficas, y lógicamente fui viendo, se me fue aclarando la vista, era como salir de la caverna para salir más libre, ¿no? Y entonces me fui dando cuenta, fui ya leyendo en las calles de Toledo, y fui leyendo la piedra, y leyendo la piedra he llegado a estas conclusiones. El quinto cuaderno, que se dice pronto, más el sexto que está en camino de salir, ¿no? Imagínate. Usted ha realizado estudios de esoterismo, estudia la cábala también, por supuesto, la alquimia, que son términos o conceptos que en las últimas décadas se consideran o se dicen de manera peyorativa, tienen un significado peyorativo para mucha gente. A usted a veces, pues bueno, decir que estudia esoterismo o alquimia le cuesta, o lo dice con mucho orgullo. No, yo lo digo ni con orgullo ni nada, es una forma de pensamiento. Hombre, mi orgullo le llevo por dentro, pero tampoco debo de manifestarle, sino que es una forma de pensamiento que te lleva a otras conclusiones, no las aparentes, sino las profundas. Y entonces imagínate qué enriquecimiento de cada una de las partes que yo estudio. O sea, yo lo que hago es que doy la historia normal, pero luego doy la historia esotérica, porque se lo merece, porque un monumento no puede quedarse a medias, sino que la gente que lo construyó, y ahí está, por ejemplo, mi primer cuaderno heterodoxo con el simbolismo de las gárgolas de San Juan de los Reyes. Madre mía, el simbolismo que guardan, y están rehechas por el primer constructor de la Escuela de Artes, ¿me entiendes? O sea, imagínate, están rehechas porque los franceses nos destruyeron el famoso claustro de San Juan de los Reyes, pero nos deja una cantidad de claves tan enormes que es magnífico. O mi segundo cuaderno, que se titula Geometría Mística y Cábala en Santa María la Blanca. Imagínate, desde ese punto de vista, estudiar interiormente y de forma arquitectónica. Por eso me tengo que basar en la ortodoxia también, ¿me entiendes?, para descifrar la forma cabalística y de pensamiento que los propios constructores mudéjares, es decir, islámicos, trabajaban para los hebreos, pero dentro de un campo cristiano, lógicamente, porque es una ciudad cristiana. O mi gran descubrimiento que hice muchos años, en el año 76, después de muchísimas reflexiones, porque era un gran estudioso sobre la Catedral de Toledo, para poder entender y comprender, y luego dar a comprender el ensamble del juego de la oca sobre la planta de la Catedral de Toledo, y demostrarlo, que cada capilla corresponde con su oca o con su casilla, lo que quiere decir, el porqué. Imagínate, ¿no? O sea, es un trabajo bastante arduo, bastante perenne, sin parar, de muchos años, pero, madre mía, pero luego ya es como un partogénesis cuando sale cada obra, es como tener un nuevo hijo, ¿no? Date cuenta que es una gran satisfacción, pero lo más importante es que mientras he estado creando la obra es cuando más he disfrutado.
Eso es, y el escribir la obra de esa forma, el de escribirla, es para que las personas que la lean puedan disfrutar tanto como yo al escribirla. Exactamente. Hay que ser un iniciado para leer sus obras, porque bueno, el esoterismo tiene esa parte de iniciación, ¿no?, en un misterio. Además, son una minoría los elegidos para ser iniciados. ¿Hay que ser iniciado? Pues en primer lugar te puedo decir que bueno, hay que creer en que se puede ser un poco iniciado, pero eso sin embargo, pese a ser un iniciado entre comillas, pues lo que hago es que cada vez que escribo un cuaderno me bajo a la base, para que todo el mundo que pueda lo pueda entender y se puede iniciar, se crea el mismo que lea la obra un iniciado, o sea, decir, madre mía, fíjate, si está esto aquí y quiere decir esto, hombre, pues ya me abre un camino para X. Son caminos, por ejemplo, el juego de la oca son caminos que te abren problemas que tienes en la propia vida y te dan la propia solución. Imagínate a eso, ¿no? Pues fíjate qué camino y qué campo abro en esta forma heterodoxa de ver las cosas, ¿no? Imagínate. ¿Hace falta más heterodoxia en estos momentos en el mundo? Lo que hace falta es gente ortodoxa y heterodoxa, sobre todo escritores y poetas, que siempre han sido la sal de la tierra y del mundo, para poder sacarnos de estos problemas y que ellos pudieran llegar de alguna forma al poder, pero a un poder humilde, a un poder para salvaguardar a toda la gente y sobre todo en el ambiente que nos encontramos y la naturaleza que nos encontramos, que nos la estamos cargando. No solo, date cuenta que la crisis que estamos viviendo, yo particularmente creo que es una crisis de la propia humanidad. Multiplicada lógicamente en España, por supuesto, porque aquí lo que nos ha traído la burbuja del ladrillo, imagínate a dónde estamos llegando, ¿no? Por desgracia. Espero que haya alguna solución, pero desde luego yo pondré desde mis cuadernos mi grano de arena, entre comillas, a ver si me entienden, un pequeño granito de arena, pues porque si podemos hacer algo por la gente que nos tiene que iluminar y que nos tiene que llevar hacia adelante, porque la humanidad tiene que seguir adelante, no se puede estancar y tiene que seguir, pero con respecto al medio ambiente y a la propia espiritualidad del ser humano, y que no solo es dinero todo, y solo es cobrar la usura, ¿comprendes? La usura, cobrar. Imagínate que a mí me recuerda mucho esto, la usura de los hebreos que había en Toledo. Había unas normas, había unos jueces y bueno, como ellos estaban dependiendo siempre del rey, lo que hacían es que la usura la llevaban a grandes términos. Bueno, no todos los hebreos se dedicaban a la usura, pero algunos de ellos, y la usura no se llevaba hasta los extremos que se han llevado ahora es que nos salimos, desde que el ministro Belloc dejó la usura a visto y no visto, los judeoconversos españoles, Dios mío, ¿a dónde han llegado? ¿Comprende? Y no, todo el mundo tiene que vivir, todo el mundo tiene que haber comercio, la pirámide tiene que seguir creciendo, no. En ese sentido, los antiguos, ¿cree usted que todavía nos mandan mensajes, todavía nos pueden ayudar? Sí. Yo estoy completamente seguro, y vamos, ahí está, ya te digo, mis dos cuadernos, el tercero y el cuarto, que bueno, son una ayuda, entre comillas, para el que sepa comprenderlo. Entonces la ciudad de Toledo es una ciudad ideal para esto, ¿no? Porque hay mensajes por todas partes. Sí. Por lo menos los mensajes que yo veo, para mí así son. Es como una ciudad, cuando ellos venían y se asentaban aquí, era una ciudad sagrada para ellos. Era además con una muralla que la hacía inexpugnable, pero con agua a los pies. Con agua a los pies, que ya los romanos supieron hacerlo muy bien. Luego los demás lo destruyeron, ¿no? No eran muy tontos los romanos, ¿no? Imagínate no eran nada que tontos. desde 42 kilómetros traernos el agua y desde el centro de la ciudad repartirse por toda ella. Imagínate, esto debía ser la leche, pero además con un puente de Alcántara que determinaba la parte norte y la parte sur de la península, y se cruzaba por el Toletum romano. O sea, imagínate. Pero la conclusión a la que llegamos con estos cuadernos es que ahora, en nuestro tiempo, en estos días, están saliendo unas noticias. Esas noticias nos dicen
que las pinturas rupestres españolas, sobre todo del norte, de Cantabria, son las más antiguas del mundo. Eso han dicho no, unos días, no, ¿sí? Eso lo dice se vuelve a confirmar que los científicos que son las más antiguas. Los científicos, con el método del potasio-argón, que determinan la edad, poco más o menos, ¿no? Sí. Le achacan una antigüedad de 40.000 años. Bueno, pues la mano, la representación gráfica más antigua que se conozca de momento, luego a lo mejor saldrán otras, ¿no? Más antigua de la mano es en la Cueva del Castillo, el propio Cantabria. Pues imagínate el hilo de Ariadna, desde que salió ahí, se reflejó por toda Iberia, llegó a Lascaux, en el país vecino, en Francia, se fue determinando. Imagínate qué símbolo tan antiguo, es el símbolo más antiguo, junto con la esvástica y con el círculo, es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Sí. Pero fíjate el hilo de Ariadna, ¿dónde nos ha conducido? Esa mano se ha repartido por todo el orbe, indudablemente en los países islámicos las hay, por supuesto, pero tan concentradas como en una ciudad como Toledo es imposible. Es la ciudad que usted conoce o ha estudiado que tiene más manos de este tipo, este símbolo. También he estado en otras ciudades españolas, sobre todo en Córdoba, en Sevilla, etcétera, y en otras del Magreb y en otras, pero es que esta concentración quiere decir que nos encontramos ante un monte que ellos hicieron sagrado y que las connotaciones, madre mía, todavía en el siglo XXI, pese a las destrucciones que ha habido, nos encontramos 21. Dios mío, Dios mío. Las que habrá. Y las que habrá que yo no conozca, repartiendo las invitaciones, por cierto, repartiendo las invitaciones a mis amigos y conocidos para la presentación del libro, que es mañana, es miércoles. A las 7:30 de la tarde en la Biblioteca del Alcázar, en Toledo. Exactamente, donde están invitados todas las personas que les guste la historia de Toledo, ¿no? Pues imagínate este centro sagrado, qué forma de pensamiento se tenía sobre él para poder dejar tanto vestigio, tanto amuleto apotropaico, pero que al mismo tiempo, desde un punto de vista en los monumentos religiosos y en las casas particulares, imagínate, para defenderse de todo mal, ¿no? Indudablemente, ¿no? Imagínate. Usted nació en la Judería Mayor de Toledo, eso marca, me imagino, o le ha marcado de alguna manera. A mí yo creo que sí, porque tú date cuenta, y no es ninguna bobería, parece que el hablar sobre esto parece a la gente que tenemos muchísima intuición, sobre todo muchísima intuición, pues lógicamente a mí me debió de marcar, porque si no lo puedo comprender. El amor que tengo por mi tierra, pues no solo por la judería, en concreto también por la judería, lógicamente, pero luego mi primer año de vida, fíjate que ahí está explicado en mi página web, que ya la darás para todo el público que quiera meterse. Es el Toledo Escondido. El Toledo Escondido, exactamente. Es la web. Bueno, pues mi primer año de vida yo le pasé ahí, en la casa de una tía mía, justo en la calle San Miguel. Y luego, Dios mío, el influjo que me ha dado para sacar la historia del Temple y determinar el barrio de los templarios, la cueva de San Miguel, etcétera. Ahí está explicado con los dibujos que hice en el año 80 ya, que luego ha venido mucha gente y lo ha arrasado, pero yo de momento soy la primera persona que ha sacado aquello y que ha hecho un estudio riguroso sobre ello. Luego en Santa Isabel viví hasta los 7 años. Bueno, pues la impronta que me dio la catedral, el jugar en sus pórticos, imagínate la idea que me dio para luego escribir esos 2 tratados de alquimia sobre la catedral de Toledo, pero que en mi 6º cuaderno es sobre la catedral y sobre la geometría sagrada que hay en ella, que es algo tremendo y maravilloso, ¿comprendes? Desde un punto de vista de la arquitectura sagrada. Luego también viví en el Arrabal hasta los 14 años. El Arrabal, mi primera obra, Introducción al Toledo Filosofal, es la descripción alquímica de ese barrio, entrar por Bisagra, por Albixará, la Buena Nueva, para encontrarse con Toledo, encontrarse con Santiago, pero en el campo de la Estrella, porque está la ermita de la Virgen de la Estrella, el Campus Estelae. Es como llegar a Santiago de Compostela, pero en Toledo, ¿lo entiendes? El Campus Estelae. Bueno, pues algo me habrá influido los barrios. Parece que sí. Donde he vivido para luego sacar estas obras, ¿no? Indudablemente, yo creo que sí, yo creo que sí.
Me imagino que ya está trabajando en otro proyecto. Sí, te lo acabo de decir, y es sobre, lógicamente, yo tengo que sacar alguna obra de simbolismo entre medias de edificios para no cansar a la gente. El próximo, el sexto, que ya le tiene mi editor, por supuesto, pues es sobre la geometría sagrada en la planta de la catedral, que luego, lógicamente, corroborará realmente si es verdad el juego del Auca o no, ¿no? Eso es indudable. Entonces, tengo que estudiar mucha geometría sagrada y, vamos, me conozco muchísimas catedrales góticas del mundo in situ, allí con mis planos, etcétera, viendo y corroborando, pues, las pequeñas cosas que tienen cada una de ellas. Pues no sé, Chartres, pues tiene, por ejemplo, la piedra donde a las 12 de la mañana da del equinoccio, o sea, perdón, del solsticio, da la luz. O Bourges, en el centro de Francia, que tiene el paralelo, donde da también el equinoccio de invierno, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. No sé, o la catedral yo qué sé, si es que Hay tanta infinidad, pero claro, la catedral de Toledo, la gente que la construyó debía ser gente expertísima y de muchísima calidad y muchísimo entendimiento, ¿sabes? Y claro, la geometría que se encuentra ahí es magnífica, porque el séptimo ya estoy con él y es la geometría sagrada sobre el alzado, que es algo inaudito, ¿no? Algo inaudito. Bueno, pues le animamos a que siga trabajando, descubriéndonos todos estos misterios de Toledo, que son todavía muchos y eso nos encanta. Muchísimo. Yo, mientras Dios me dé salud y vida, tengo para escribir cuadernos heterodoxos bastante y sacar muchísimos de los secretos que tiene Toledo a la luz, para que sean comprendidos y, no sé, si nos pueden ayudar, pues mucho mejor. Sí, bueno, hacemos un alegato de la ortodoxia, pero también de la heterodoxia, que es necesaria también la heterodoxia. Son las dos totalmente necesarias, totalmente. Bueno, pues recordamos a todo el mundo que pueda acudir a la presentación de su quinto cuaderno heterodoxo, dedicado a las Hansas toledanas o manos de Fátima y de Miriam, el miércoles. Mañana a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca del Alcázar. Por cierto, no hay fútbol, ¿eh? No hay fútbol, así que acudan. En el europeo. Sí, aprovechen y acudan porque es un tema muy interesante. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y sabéis que esta casa me tiene a su disposición. Gracias. Gracias.